Seguimos con nuestra serie sobre las virtudes cristianas y hoy vamos a hablar sobre la fortaleza y la templanza. Y debemos decir que una de las características más notables de la era actual es el interés de chicos y grandes por tener mejores cuerpos. Es más, el tema dejó de ser algo relacionado con la salud y se ha convertido en un asunto de vanidad. Hombres y mujeres persiguen la figura ideal, la silueta perfecta que todos admiren, aunque sea por un poco de tiempo. La forma de alcanzar esta meta es naturalmente con mucho ejercicio, durísimas dietas y un largo etcétera, cuyo propósito es lograr una impresión visual en las demás personas. Algunos incluso graban estos comerciales que creo que todos hemos visto, el antes y el después. Yo antes era esta persona, sale una foto con una persona obesa, pero ahora soy esta persona, una persona con una gran figura. El problema no sería tan grave si estas metas no fueran el todo de la vida para quienes trabajan por lograr eso. Pero lastimosamente, el ejercicio para muchos no es solo una actividad que ayuda a estar bien, sino el propósito fundamental de la existencia. Me he referido al ejercicio porque a través de este, en teoría, se obtiene más fuerza y la disciplina relacionada a su práctica muestra una capacidad de dominar el cuerpo que muy pocos tienen, pero en todo caso, el único resultado que se logra siempre será material y transitorio. Y se puede llegar a ser un esclavo del gimnasio o de la actividad física, pero con el paso de los años, el resultado terminará. No hay manera de que con el paso de los años se pueda atesorar un buen cuerpo. El buen cuerpo en algún momento se terminará. Los hijos de Dios deberíamos estar centrados no tanto en el ejercicio físico. Ahora, es cierto que debemos practicar deporte o, por qué no, entrenar varias veces a la semana por razón de nuestra salud. Pero lo que más requerimos fundamentar es un alma piadosa, llenos de las virtudes cristianas y dentro de estas, en particular, a las que hoy nos vamos a referir. Es decir, fortaleza, pero también la templanza. Estas dos virtudes deben asociarse, como hemos visto ahora, al fruto del Espíritu obrando en el creyente, pero también debemos tenerlo como una práctica o disciplina espiritual que nos debe ayudar a crecer en la vida cristiana en la imitación de Cristo. De allí la importancia de esta devoción para cada uno de los hijos de Dios. Nuestro tema de hoy lo vamos a dividir en tres secciones bastante sencillas. En primer lugar, vamos a observar la base bíblica y la explicaremos dentro de su contexto. Luego, veremos el desarrollo de estas virtudes a través de la historia y en especial cómo las han considerado los creyentes en las distintas épocas y en especial cómo la han considerado, digamos, el protestantismo, para finalmente tratar de evaluarlas en nuestra sociedad actual. Son los tres aspectos que vamos a tocar hoy y vamos a iniciar entonces por la base bíblica, no sin antes decir que la fortaleza y templanza forman parte de lo que usualmente conocemos como virtudes cardinales. Cardinales es decir, que giran alrededor de algo, ¿verdad? De algo específico. Esto significa que juntamente con las dos que estudiamos el domingo anterior con Pastor Oduber, la prudencia y la justicia, suman cuatro que sirve como base para el desarrollo de las otras dignidades en los creyentes. A continuación, vamos a ver una breve pero sólida base bíblica que nos servirá como marco epistemológico para el desarrollo de nuestro tema de hoy. Primer versículo que vamos a
tener en cuenta Éxodo 15:2. Dice, voy a leer en Reina Valera, a menos que indique lo contrario. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Salmos capítulo 18, 1 y 2. Te amo, oh Señor, fortaleza mía, Señor, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Un texto que no conocemos casi, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hebreos capítulo 2, versículo 18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Gálatas 5, 22 al 24 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y el último sería Efesios 5, 18 al 21, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los primeros 3 versículos que leímos serán de gran utilidad para explicar la virtud de la fortaleza, es decir, Éxodo capítulo 15, Salmos capítulo 18, 1 y 2 y Filipenses capítulo 4, versículo 13. El primero de los versos nos ubica justo después, Éxodo 15, 2, justo después de que el pueblo de Israel ha pasado el Mar Rojo. Y las aguas se han vuelto contra los ejércitos del faraón, no dejando con vida a ninguno de los perseguidores. Recuerden, los esclavos que no tenían ninguna oportunidad contra aquella poderosa máquina de guerra que era el ejército del faraón, los israelitas solamente fueron los testigos del poder de Dios en contra de sus enemigos. Pero aquella acción milagrosa no simplemente despertó la admiración de los liberados por el poder del Señor, sino que en medio de ese temor reverente produjo en el pueblo la alabanza, agradecidos con el Señor. Dios no solo se convertía en su libertador, sino que producía en el interior del alma una fortaleza interna que les hacía confiar en Dios en cualquier circunstancia que estuvieran viviendo. Luego leímos los 2 primeros versículos de Salmos capítulo 18, cuyo encabezado, no el título, el encabezado es inspirado por Dios y nos relata la vivencia real de David, rey de Israel, quien le canta alabanzas al Señor porque lo ha librado de sus enemigos y por supuesto de la terrible persecución de Saúl, quien deseaba destruirlo principalmente porque Saúl sentía una profunda envidia en contra del verdadero ungido del Señor. Spurgeon, en su magnífica obra El Tesoro de David, comenta sobre la frase de Salmo 18, fortaleza mía, que aparece en el primer versículo, lo siguiente, dice, nuestro Dios es la fuerza vital que lo mueve todo en nuestra vida, nuestras gracias, nuestras obras, nuestras esperanzas, nuestros conflictos y nuestras victorias. El siguiente versículo que leímos es el muy conocido Salmos
Perdón, Filipenses capítulo 4, versículo 13. Mal usado en muchos contextos actuales, pero es muy claro lo que el escritor inspirado expresa cuando afirma que aun cuando esté sumergido en la pobreza y la necesidad o lleno de abundantes recursos materiales, no importa lo que él viva, el Señor es su fortaleza. Y uno dice, pero ¿cómo así? ¿Qué necesidad tenemos de ser fortalecidos cuando estamos en la abundancia? Pues sí, necesitamos mucha fortaleza en medio de la abundancia para no cometer pecados, porque tenemos la tendencia a pensar de que Dios está con nosotros por el solo hecho de que estamos bien económicamente o con una buena salud. Ahora, el segundo grupo de versículos podemos asociarlo más con la templanza, aunque ambas virtudes, como lo observaremos, guardan una íntima relación. En primer lugar, vimos el texto de Hebreos, que nos ofrece una esperanzadora realidad en donde se nos dice que en nuestra lucha contra el pecado no estamos solos, puesto que Dios no solo nos da la fortaleza, sino que también nos da el dominio propio para vencer la tentación y glorificarle a Él. Seguidamente, el pasaje de Gálatas es uno de los más esclarecedores con relación a las virtudes. Y en nuestro estudio de hoy enfatizamos la virtud de la templanza, pues esta proviene de la obra interna del Espíritu Santo como parte de su fruto. Finalmente leímos Efesios, que nos ayuda a entender la templanza en términos de contraste entre una vida disoluta representada por la embriaguez del vino y aquel que posee el dominio cristiano de su vida y que es gobernado por el Espíritu de Dios, teniendo orden y disciplina en todo lo que hace. Este pasaje me llama mucho la atención en lo que se refiere al dominio propio y templanza, porque curiosamente muchos maestros carismáticos o pentecostales lo que han hecho es reemplazar una emoción por otra. No se embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino ser llenos del Espíritu, y nos han vendido la idea de una embriaguez en el Espíritu que es horroroso. Y es horroroso porque ese no es el efecto que produce el Espíritu de Dios en el alma. Al contrario, ahí hay un paralelismo antitético en el pasaje en donde nos dice, no hagan esto, sino sean llenos de la sobriedad, de la templanza, de la mansedumbre, para poder vivir de tal manera que su vida esté dominada por el Espíritu. Dios no hace locuras en el alma, no nos expone al ridículo, no nos pone a brincar o a que parezcamos borrachos o ebrios, sino lo que hace es una obra poderosa en el corazón, en donde somos medidos en nuestra manera de vivir. A eso se refiere la templanza, una vida que manifiesta el carácter santo de Dios, el carácter ordenado en medio del mundo. Bien, hasta aquí hemos visto la base bíblica, pero entonces vayamos y miremos por un momento la definición de fortaleza y templanza. Veamos algunas definiciones formales y creo que es correcto empezar por las palabras que se usan tanto en hebreo como en griego. En Éxodo 15:2 encontramos la palabra para fortaleza, la palabra hebrea os, que significa fuerza, pero en varias aplicaciones esta fuerza está relacionada con la seguridad, majestad y alabanza. También significa fortaleza, fortificar, fuerte, magnificencia, poder, poderío, poderoso, potencia, refugio, resonante o vigor. Toda esta es la obra que el Señor produce. Por su parte, en Salmos 18:2, el término utilizado para fortaleza es el hebreo Hesek, y tal palabra se encuentra más relacionada con la recepción de la ayuda que se recibe, no con algún tipo de capacidad humana que te permita enfrentar por ti mismo la dificultad. Es decir, lo que la Biblia nos está diciendo acá no es confía en ti mismo, sino confía en el Señor.
La Biblia no nos está diciendo tú eres capaz de. La Biblia nos está diciendo Dios obra en ti para hacer la voluntad de Dios. Es lo que vemos, de tal manera que toda la gloria es de Dios cuando hablamos de tener fortaleza. Por su parte, el conocido texto de Filipenses 4:13, donde dice fortaleza, ahí aparece el término griego endunamunti, que tiene que ver o que también tiene que ver con una fuerza o poder que se recibe, pero que de ninguna manera es algo que ha brotado de la criatura caída. No es una especie de independencia del hombre, sino que los redimidos han sido objeto de un nuevo poder que no procede de él, sino de Dios. No es que Dios despierta el campeón que hay en ti. No, ese campeón que hay en ti es crucificado, es muerto, es acabado en el peor de los sentidos, hecho cuadritos, para que más nunca vuelva a vivir. ¿Y qué hace Dios? Una nueva criatura. Porque solo la nueva criatura puede acercarse a Dios y recibir fuerzas nuevas y templanza o dominio propio para glorificar a Dios. El diccionario Vine también menciona algunas otras palabras en otros términos que definen la fuerza, como son koach, cuyo significado es la capacidad de hacer algo, y aquí usa la fuerza, como ejemplo, usa la fuerza que poseía Sansón, la cual no venía de Sansón mismo. Y esta fuerza tenía un propósito. El propósito era la libertad de su pueblo. Para eso nació Sansón. Podemos decir que la fuerza de Sansón era una especie de alegoría que anunciaba el poder del Espíritu Santo de Dios en los creyentes, pero también hablaba de manera tipológica de la acción redentora del Señor Jesucristo. Pero cuando nosotros analizamos la vida de Sansón a la luz de las virtudes cristianas, lo que vemos es que la vida de Sansón se caracterizó por la fuerza, pero no por la fortaleza de carácter. En cuanto a lo que se refiere a la virtud de templanza, el griego koiné utiliza la palabra que está en Gálatas 5:23, la palabra es engrateia, ecrateia, cuya connotación se refiere al autocontrol, a una persona que es dueña de sí misma, pero que para el creyente no es otra cosa que el alma que es dominada o dirigida por el Espíritu Santo y orientada a glorificar a Dios con su propia existencia. Una vida, un alma que vive para la gloria de Dios. Ahora, en las civilizaciones antiguas, los valores y las virtudes fueron buscadas por los hombres en algunos momentos de la historia, aunque la visión que tenían de las virtudes fueran solo, como menciona Calvino, las sombras de perfección divina que aún sobreviven en la humanidad caída. No obstante, el cambio fundamental para la vida y conducta de los hombres llegó principalmente a la civilización occidental cuando el cristianismo llenó toda la civilización. Fuese que los hombres se convirtieran o que no se convirtieran, la virtud cristiana llenó todo. Para los no creyentes no sería una verdadera virtud, pero para los creyentes sí. Antes de la expansión de la fe cristiana, en las civilizaciones se imponían los vicios en lugar de las virtudes. Por ejemplo, la cultura griega alababa la venganza como el ideal, como uno de los ideales de la vida. Y nosotros podemos probarlo fácilmente a través de las obras clásicas. Por ejemplo, en la Odisea, el personaje Ulises es alabado por su capacidad de vengarse de los pretendientes de Penélope, que era su mujer. Ahora, no podemos ser totalmente apartados de lo que está en el texto, porque por otro lado,
el texto también exalta la fortaleza y templanza de Penélope, esperando a su marido, que pues ella no sabe si él está vivo o muerto. Pero también creo que de alguna manera el autor en esta obra como que nos lleva a que no haya otra salida para el héroe de la Odisea que matar a los pretendientes, porque eran hombres violentos. Pero lo que me preocupa es que en medio del tejido literario parece que al final no da otra opción, sino que la venganza es lo único que queda allí. Por eso es que la Biblia es superior en todo a cualquier obra clásica, porque a pesar de que nosotros éramos merecedores de la venganza, el Señor Jesucristo ora por sus verdugos y ora por nosotros. Por sus verdugos dirá: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Dominio propio en plenitud, en perfección, que simplemente nosotros aún no entendemos ese poder de Cristo obrando de esa manera. Dominio propio, bondad, amor, gracia y cualquier otra cosa de los atributos divinos, de las perfecciones divinas mostradas. En cuanto a la filosofía y las virtudes, una de las más grandes preocupaciones de los filósofos griegos fue la del cómo vivir mejor, entendiéndose esta mejor vida como el alcanzar una vida bella, llena de virtudes y ausente de vicios. Por eso se plantea, sobre todo en Aristóteles, como meta máxima del ser el alcanzar el sumo bien, el cual se relaciona más con lo trascendente, es decir, lo que está más allá, que con lo temporal, con el aquí y ahora. En ese sentido, vamos a encontrar un discurso menos existencialista en Aristóteles que en otros filósofos, o nada existencialista en Aristóteles. Pero es evidente que Aristóteles, al no conocer a Dios, su pensamiento va a quedar incompleto. Sí, sorprendente por lo que alcanza, pero incompleto. Y es por eso que Calvino va a hacer una crítica a Aristóteles en este sentido, o de los filósofos antiguos, diciendo: sí, ellos fascinan explicando o tratando de dar sentido a la virtud, pero solo cuando leemos la Biblia entendemos la plenitud de la virtud. La plenitud, en este caso, de la fortaleza y de la templanza. Algunas de las definiciones filosóficas clásicas para fortaleza y templanza han sido dadas por esta filosofía antigua, como por ejemplo nos los presenta la doctora María Montesinos Castañeda en un ensayo denominado Los fundamentos de la visualidad de la fortaleza en el medioevo, orígenes y configuración de sus tipos iconográficos hasta el siglo XIV. Y abro comillas: son cuantiosos los pensadores que han reflexionado sobre la fortaleza, destacando principalmente aquella que atañe al ánimo más que al cuerpo, por lo que es necesario distinguir entre la fuerza y la fortaleza. La fuerza tan solo se ocupa de la capacidad física, mientras que a la fortaleza le corresponden la física y la espiritual. Desde la antigüedad, la fortaleza fue considerada parte del elenco de las virtudes cardinales, siendo recogida por Platón como una de las cualidades que ha de tener la ciudad. Y cita a ella a Platón: y así la ciudad es valerosa por causa de una clase de ella en la que posee tal virtud que mantiene en toda circunstancia la opinión acerca de las cosas que han de temer, de que éstas son siempre las mismas y tales cuales el legislador prescribió en la educación. Fin de la cita. Pero va a continuar la autora explicando la virtud de la fortaleza diciendo: Platón no se refiere a la fortaleza con este término, sino mediante el valor. Ese es el término que usa. Algo común hasta la sistematización de las virtudes en el siglo XIII de la mano de Santo Tomás de Aquino, momento en el que se establecieron denominaciones concretas para las virtudes cardinales y teologales,
También Aristóteles hizo referencia a la fortaleza con el término valor y destacó su función como opuesta al temor. Corresponde al valor o a la fortaleza el no desmayar ante los temores o peligros de muerte, el conservar la confianza en las alarmas y el ser valiente de cara a los peligros y preferir una muerte bella y el ser causa de una victoria antes que una seguridad humillante y vil. Corresponde también a la fortaleza el trabajar, el sobrellevar las penalidades de la vida y el desempeñar en ella la parte que corresponde al hombre. El valor va acompañado de confianza, de valentía y de audacia, y también de perseverancia y paciencia. Aquí la autora está citando a Aristóteles de las virtudes y vicios. Por otra parte, la templanza, por lo general, ha sido presentada por la mayor parte de los filósofos antiguos y medievales de la siguiente manera. Para Aristóteles, la templanza tiene un sentido general como sinónimo de virtud y en sentido especial o propio. Es aquella virtud que modera el disfrute de los máximos placeres, de los placeres más vehementes o atrayentes, que son los placeres del tacto, la bebida, comida y placeres sexuales. Para Sócrates, la templanza es la virtud consistente en el disfrute moderado de los placeres o bienes sensibles que adquiere distinto valor según los sistemas morales en los que se encuadre. Para Epicuro, la templanza es la virtud propia de la parte concupiscible del alma, ayudando al hombre a poner orden y moderación en las actividades del cuerpo. Finalmente, decía Santo Tomás que la templanza es una disposición de la mente que contiene los impulsos. Como podemos ver, vamos a encontrar mucha relación con las virtudes como son descritas en la Escritura o como son presentados por los teólogos cristianos. Y es por aquello de que los valores tienen un alcance universal. Ciertamente en la naturaleza encontramos estos valores porque si de alguna manera se desequilibran, vamos a tener sociedades desequilibradas y lo vamos a encontrar a lo largo y ancho de todo el mundo. Por ejemplo, en este momento el hombre ha perdido la fortaleza, el dominio propio, pero también la prudencia. ¿Y cuál ha sido el resultado para nuestras sociedades? Ha sido un resultado simplemente desastroso por donde lo veamos, ¿cierto? Ahora, también hay otras definiciones de fortaleza y templanza. Se conoce como fortaleza la fuerza, vigor, firmeza y resistencia. Y en la doctrina cristiana, la fortaleza es la tercera virtud cardinal que trata de vencer el temor y eludir la temeridad. No todos los seres humanos poseen esta virtud, pero quienes la contemplan demuestran firmeza en las dificultades que se van a presentar a lo largo de la vida. Y al parecer muchos cristianos han dejado de lado esta fortaleza, sobre todo por la mentalidad escapista que se ha transmitido a través del evangelio, del falso evangelio. Se nos ha dicho, no te preocupes, no necesitas fuerza para resistir la tribulación, porque Dios siempre te va a sacar de aquel problema que tengas. ¿Eso es verdad? ¿Eso siempre será verdad? No, porque muchas veces Dios usa esas dificultades para glorificar su nombre en nuestra vida. No hay razón para pensar que Dios siempre quiere sacarnos de una dificultad. No hay ninguna razón para pensar eso. Él es soberano. Mire, si fuera así, nadie moriría. Nadie moriría. Y la muerte es causa de nuestro propio pecado. Solo hasta que seamos renovados en nuestros cuerpos, la muerte no tendrá más lugar. Entonces, ¿qué pasa? Se está creando o se ha creado una mentalidad en el cristiano, una mentalidad escapista, incluso
a través de la predicación escatológica, en donde se dice, no te preocupes que inmediatamente empiece la mayor tribulación, Dios raptará a su iglesia. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro de eso? Eso no produce fortaleza en el alma, no produce dominio propio, lo que produce es frustración. ¿Por qué Dios no me ha ayudado en esto que estoy pasando? Y se ora de manera equivocada. No se ora, hágase tu voluntad, sino yo declaro, yo decreto. Y eso es lastimoso. Por otra parte, la templanza se considera necesaria y ante la pregunta de ¿por qué es necesaria esta virtud? Se responde, porque como seres racionales, con inteligencia y voluntad, debemos satisfacer nuestras necesidades naturales, no según el instinto, sino de acuerdo a la recta razón, es decir, racionalmente. Aquí obviamente nos referimos a una razón santificada. También a las operaciones naturales de conservación del individuo, alimentación y de la especie, la unión sexual. Le sigue el efecto común de todas las operaciones o actos, un cierto deleite o placer. Cierto, pues, lo propio de un deseo es una cierta inquietud que dura mientras no se logra lo deseado. Y cuando se logra, tal inquietud desaparece, produciendo una sensación de deleite. El placer sería un deleite sensible, mientras que el gozo es un deleite espiritual. Santo Tomás. La simetría con la visión cristiana actual que tenemos sobre esta virtud, sobre la templanza, es evidente, puesto que para los hijos de Dios, la templanza es el control de los pensamientos, las palabras y las acciones. Los que practican la templanza son capaces de controlarse a sí mismos y demostrar dominio de sus emociones y comportamientos. También es bastante fácil determinar la relación que existe entre estas virtudes, fortaleza y templanza, y la santificación. No en el sentido posicional inmediato. Es decir, Dios nos declara justos, Dios nos declara salvos, nos imputa la justicia de Cristo, no en el sentido inmediato, sino en el sentido progresivo de la santificación. Es decir, cómo en nuestra vida Dios va construyendo el ser que Él quiere ver en nosotros. Digamos, ese es el sentido en que entendemos la santidad o las virtudes como fortaleza y templanza a la luz de la santificación. Ahora, hablemos ahora de la aplicación en la era actual, que este será mi último punto. En ninguna de las otras épocas de la humanidad ha habido tanta fragilidad en el carácter de los hombres como en la que vivimos hoy en día. Solo por mencionar algunas locuras que muestran la falta de fortaleza y de fundamento, los hombres hoy prefieren defender a una bestia, y voy a decirlo así, una bestia peluda, como un orangután, al tiempo que no dicen nada cuando se asesinan millones de niños a través de los abortos. Eso muestra el carácter perverso de esta generación, pero demuestra falta de virtud, no solo de fortaleza y templanza, sino de toda clase de virtud. Si un creyente exhorta a una mujer para que deje nacer a su hijo, de inmediato lo acusan de intolerante. Y en algunos países, si uno se manifiesta contra estas locuras, hay cárcel. Estamos ante una sociedad sin fuerza, sin fortaleza, sin templanza, sin justicia, sin prudencia, sin virtud, llena de vicios. Y el vicio va a ser lo que termina acabando las grandes sociedades. Otro ejemplo que podemos usar es el de los pacifistas y las guerras. Muchos jóvenes no quieren tomar las armas para defender su propia familia, su patria o sus ideales, su forma de vida.
pero están dispuestos a destruir el país, a incendiarlo para exigir igualdad, educación gratuita, salud gratuita y toda clase de subsidios estatales para no trabajar. Eso muestra que en los corazones no hay fortaleza, no hay dominio propio, no hay nada en el pecho, como dice C.S. Lewis en su libro La abolición del hombre. Hablando de C.S. Lewis en su obra Cartas del Diablo a su sobrino, narra la historia de un joven que debe cumplir con el deber de ir a la guerra defendiendo a su país, su familia y en general su forma de vida en contra de un opresor que no se detendrá. Hay un diablo mayor que envía a un diablo menor para que trate de infundir cobardía en el alma del hombre, para que no tenga fortaleza y templanza. Pero al final de la obra, el muchacho se llena de valor, del valor de Dios, y cumple con su cometido de ir a la guerra, y aunque muere en la guerra, lo cierto es que aquel hombre, mediante su valor, exalta a Dios. De seguro, una obra como esta no va a tener gran relevancia en nuestro tiempo de hombres cobardes y sin fortaleza, debido a que puede parecer ofensivas para muchos por defender lo que consideran una visión guerrerista del mundo. La templanza se debe relacionar de manera práctica con la obediencia y la disciplina, pues éstas constituyen una evidencia de la obra regeneradora del Espíritu en el alma y testifica abundantemente del dominio propio del creyente que está siendo santificado. Juan Calvino, en su libro de oro de la verdadera vida cristiana, dice lo siguiente sobre este aspecto. Cuando los siervos de Dios manifiestan abiertamente sus dones de fortaleza y firmeza en medio de sus sufrimientos, la Escritura les confirma que Dios les está probando en su paciencia. Génesis 22:1 dice, y aconteció después de estas cosas que Dios puso a prueba a Abraham. El patriarca probó que su devoción era auténtica porque no rehusó sacrificar a su hijo. La fortaleza en el carácter es un fruto de la obra del Espíritu Santo. Algunos tienen por inflexibles a quienes defienden la fe cristiana, a quienes no negocian con las nuevas tendencias del mundo, pero las convicciones que da la Escritura son propias de los que han sido rescatados de su vana manera de vivir. Mientras tanto, la obediencia y la templanza tienen su lugar especial en el crecimiento de la vida cristiana. Y como la manifestación de estas virtudes ante Dios y los hombres es cuando hacemos la voluntad de Dios, nuevamente Calvino va a decir, a menudo no entendemos cuán necesaria es la obediencia para nosotros, a menos que también consideramos cuánto anhela nuestra carne quitarse de encima el yugo del Señor, tan pronto como somos tratados con algo de ternura e indulgencia. Por su parte, el obispo anglicano J.C. Ryle hace mención del verdadero valor o fortaleza cuando escribe acerca de esta virtud. Me sería fácil agregar otras cosas. Le diría que estar sin Cristo es no tener vida, no tener fortaleza, no tener seguridad, no tener un fundamento, no tener un amigo en el cielo y no tener justicia. No hay nadie en peores condiciones que los que están sin Cristo. Y finalmente, sobre la templanza, añade Ryle, el hombre santo procurará dominio propio, engratella, templanza y autonegación. Trabajará para mortificar los deseos de su cuerpo, para crucificar su carne con sus afectos y lascivias, dominar sus pasiones, restringir sus inclinaciones carnales por si alguna vez una de estas se desatara. Oh, ¿qué palabras fueron aquellas del Señor Jesús a sus apóstoles cuando les dijo, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones
no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Lucas 21:34. Y las del apóstol Pablo: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Es obligación nuestra como cristianos cultivar las virtudes que el mismo Señor ha hecho nacer en nosotros por su Espíritu. Nos ha dado, nos ha regalado, pues ser fuertes y tener dominios propios. Amén.